no sale nada de eso. Ellos decían que iban a aplicar contra Afganistán y todos los países que iban a ser terroristas, iban a aplicar la legítima defensa preventiva. Y como yo lo decía en la plática del Talibán, pues sí, o sea, es una legítima defensa preventiva, pues es muy chafa. ¿Por qué? Porque te metieron el pie como Chabelo y entonces agarras el primer palo de escoba y empiezas a dar batazos a quien se deje, acusándolos de que pues ellos son los culpables de que te tiraron las Torres Gemelas. Y eso, pues no puede ser considerado jurídico y mucho menos podría ser considerado sanción, porque una sanción jurídica tendríamos que entenderla desde el punto de vista jurídico, que es algo que deviene de la ley, que te aplica la autoridad, que en el medio internacional no hay, y esa autoridad lo que va a hacer es que te va a recomponer el sistema porque la sanción en derecho debe ser una recomposición del sistema, un volver a dejar las cosas en el estado en que se encontraban. Y aquí lo que estás haciendo es técnicamente un castigo porque pues a ti tú sientes que te están haciendo una represalia. Dígame, Carlos. Bueno, también el ejemplo más reciente es el hecho de que Estados Unidos se retiró todas sus tropas de Afganistán Ajá, y la posición que tomó el presidente Biden fue que, o sea, lo que dijo es, nosotros retiramos porque nuestro trabajo no es proteger a Afganistán. O sea, nuestro trabajo es proteger nuestros intereses, no al país. Y ahí es exactamente. como que tal vez la comunidad internacional tal vez ya empieza a marcar esa figura de Estados Unidos que tiene el estereotipo de llevar democracia y paz a todo el país que se le ofrezca o se le ocurra o ellos consideran que es necesario, violando justo todo esto, ¿no? O sea, toda la normatividad internacional, todo, incluso derechos humanos, y sobrepasa lo que se le ocurre, porque para Estados Unidos no hay quien hasta este momento pueda ponerle un freno o a alguien que se atreva. Exactamente. Bueno, pues ahí está. Y esa es la mejor manera de ejemplificar que la sanción obviamente no es jurídica. Ahora, regresando otra vez a la presentación, para ya concluir con este tema, ¿qué es lo que va a pasar? El problema no es que jurídicamente no haya sanción y que ya se quede así, sino que, por ejemplo, el hecho de que un Estado no acuda al derecho internacional para satisfacer para cumplir con sus objetivos o no se apega al derecho internacional, lo que va a ocurrir es que va a haber una sanción moral en esta imagen, pero también la única sanción física que va a haber es que no va a tener cooperación. Y el no tener cooperación, señores, en estos momentos de tantos problemas internacionales, es aislarse. Y yo creo que como un niño en un salón de clases que lo ven aislado, pues habrá muchos países que digan, ay, pues que se quede ahí. Pero siempre va a haber un niño que va a decir, no te puedes quedar ahí, amiguito, vente para acá. Y obviamente toda la sociedad tiene que ayudar a todos. Ni siquiera los Estados Unidos están a salvo de no tener cooperación y por lo tanto ellos también tienen la posibilidad cierta de que es necesario tener cooperación internacional. Entonces, una sanción que tal vez podría ser lo más apegado a lo que es una sanción jurídica es que los estados dejan de cooperar contigo. Y si los estados dejan de cooperar contigo, pues entonces sí tienes una sanción a nivel jurídico. Pues esa es la situación. Ahora, las relaciones entre derecho interno, y este ya es nuestro último tema, pero espero que me pueda dar tiempo de terminarlo. Las relaciones entre derecho interno y derecho internacional se basan principalmente y actualmente en tres. Las tradicionales son las teorías monistas, las teorías dualistas, y aquí existe una nueva forma de entenderlo que es media confusa, que es las teorías coordinadoras. Respecto de la teoría monista, tenemos la teoría en donde hay una supremacía del derecho internacional sobre el interno. Y esta, pues contrario a lo que puedan pensar, la establece Kelsen en Austria. Muchas escuelas austriacas, alemanas, incluso la suiza, siguen la teoría de Kelsen de que el derecho internacional está por encima del derecho interno. Y en este sentido,
Austria, cuando firma un tratado internacional, automáticamente no tienen que hacer nada, tienen que aceptar el tratado porque de acuerdo con ellos ya es parte de su orden jurídico. Es obvio que aquí en México no tenemos ese sistema, pero de acuerdo con esta idea de la supremacía del derecho internacional, ellos lo que dicen es, si el Estado pertenece a una sociedad internacional, pues obviamente no puede estar aislado, no puede estar pensando en que su derecho es más importante que el de toda la comunidad internacional. Ahí también puede influir mucho el manejo de lo que sería la comunidad internacional. Y como ellos piensan que tenemos una normatividad internacional, entonces, pues técnicamente ellos consideran que el derecho internacional es más importante que el derecho interno. En cambio, hay una tendencia dentro de las teorías monistas que dice que la supremacía es del derecho interno. El derecho interno, el derecho internacional, derecho interno, derecho internacional y todo lo demás. Las teorías monistas se caracterizan porque tanto derecho internacional como interno forman parte de un solo sistema jurídico. Pero la diferencia es la supremacía del derecho internacional en algunos casos o la supremacía del derecho interno en otros. Esta también se conoce como la teoría autolimitadora. Y esta la seguimos a pie puntillas porque el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dice, esta Constitución, las leyes que se emanen de ella y los tratados internacionales celebrados y que se celebren por el presidente de la República con aprobación del Senado, serán la ley suprema de toda la Unión y que se encuentren con la misma serán la ley suprema de toda la Unión. Si ustedes me ven que de pronto ando así, es que mi gata está echando pelo. A ver, saluda a la cámara. Ahí está mi gatita. Ay, espérate. No rasguñes. No le gusta salir en cámara, ya se fue. Ay, me rasguñó. Pero bueno, entonces, el artículo 133 establece que primero está el derecho interno, la Constitución, después las leyes federales y después los tratados internacionales celebrados de acuerdo con la misma. Esta situación del artículo 133 es lo más absurdo que se puede ver ahorita. Es más, yo le puedo decir que muchos tratados internacionales que se celebraron en México, pues son anticonstitucionales. Hay una cantidad impresionante y no sirve, por ejemplo, de nada el hecho de que se haya dictado la famosa jurisprudencia que dijo que primero la Constitución, después los tratados internacionales y después las leyes federales. Realmente no sirve, eso no sirve. De tal manera que pues realmente nosotros cuando llegaron los derechos humanos, que se hizo la reforma a la Constitución, el artículo primero, y que se establecía que, de acuerdo con ese artículo, los tratados internacionales sobre derechos humanos iban a formar parte de la Constitución, llegamos a pensar que se iba a hacer una supremacía del derecho internacional. Pero cuando llegaron las reformas y llegaron las interpretaciones de ese artículo primero, en donde dice que, por ejemplo, si hay dudas entre un tratado internacional y la Constitución, la que debe prevalecer es la Constitución, pues discúlpenme, pero ya echaron todo al recogedor y está directo al bote de la basura. Eso ocasionó una gran cantidad de problemas. Y esa situación pues hace que nuestro sistema jurídico siga manejándose en una tendencia autolimitadora con preponderancia del derecho interno y que desgraciadamente va a traernos muchos problemas en lo consecuente. Y esa es una realidad que va a suceder en nuestro país. Ahora bien, la siguiente teoría es la teoría Profe, dualista. disculpe, Dígame, tengo una duda. dígame. Dijo que la teoría monista, ¿sí, monista, se caracteriza porque el derecho internacional e interno forman parte de un mismo, ¿qué, perdón? Sistema jurídico. Gracias. Ok. Bueno, la teoría dualista, pues es completamente lo contrario. Nos dice que el derecho interno y el derecho internacional forman parte de sistemas jurídicos distintos. Ni se hablan, ni se tocan, ni nada. O sea, no se relacionan en nada. Y precisamente, de acuerdo con esta teoría dualista, tenemos a dos autores, no tanto países, sino a dos autores. Tenemos a Triple y a Ancelotti. Para Triple, las teorías dualistas se sustentan en que los sujetos no son iguales. En el medio interno son las personas, como ustedes o como yo,
y en el medio internacional son los estados y los organismos internacionales. Y también en la fuente jurídica, mientras que en el derecho interno generalmente se legisla, se crea la norma dentro del estado, en el derecho internacional se concerta, es decir, se acuerda, se hace un tratado por acuerdo mutuo. En este sentido, Ancelotti dice, realmente ni el derecho interno ni el derecho internacional no se influyen. ¿Por qué? Porque los temas que van a tratar cada uno de ellos van a ser distintos. No hay problemas en común, no hay influencias en común. Es una cosa muy diferente el derecho internacional a lo que se hace en el derecho interno. Por lo tanto, no se influyen y no tienen problemas en común. ¿Cuál es el problema actual? El problema actual es que ya estas teorías dualistas empiezan a tener cierta erosión. ¿Y a qué me refiero? Cada día nos damos cuenta de que hay cada día más situaciones en las cuales el derecho internacional influye en el ámbito interno y hay situaciones en las cuales el derecho interno influye en el derecho internacional. Ahorita con los derechos humanos, pues es una muestra de que no pueden estar tan separados. Sin embargo, la Convención de las Naciones Unidas, la Convención de Viena de las Naciones Unidas sobre el Derecho de los Tratados, dice en algún dispositivo que viene ahí, dice que si hay discusión entre un Estado, entre lo que aprobó en un tratado y lo que viene en su derecho interno, pues no puede alegar violación de su derecho interno para incumplir un tratado. Esto quiere decir, tú no puedes decir que viola tu derecho interno y ya no vas a cumplir con el tratado. Si te obligaste con el tratado, tienes que cumplirlo y no hay forma de que lo puedas evitar. Técnicamente, ahí la Convención de Viena habla de una teoría dualista, a final de cuentas. ¿Por qué? Porque lo que ocurre aquí adentro no debe de dañar tu cumplimiento del tratado en lo internacional. Y ahí está la muestra. El último punto de esto es que las teorías coordinadoras son muy locas, ¿eh? Está manejada principalmente por la autora Loretta Ortiz Alp. Nos dice que en realidad el derecho internacional y el derecho interno no deben de ser unificados, no hay forma de que se unifiquen, pero sí debe de haber una coordinación entre el derecho internacional y el derecho interno. No es que estén separados, es que deben de coordinarse. Y de alguna manera, lo que establecen estas teorías coordinadoras es que tanto el derecho internacional puede recibir influencia del derecho interno, como el derecho interno puede recibir situaciones relacionadas con el derecho internacional. Lo importante es que los dos puedan coordinarse para tener esas recepciones o esos temas que los puedan solucionar. Por lo tanto, realmente ya no se puede pensar en que hay de verdad teorías monistas o teorías dualistas, sino que debería de ser una teoría de coordinación para que haya más flujo de ámbitos internos a los internacionales y de los internacionales a los internos. Y por ejemplo, situaciones como el caso Wimbledon, que habla de la soberanía restringida por un tratado, ya no podrían generarse. ¿Por qué? Porque ahora no puedes ver a los dos universos como algo que son como la Luna y la Tierra, que están tan lejos que no se relacionan de ninguna forma. A final de cuentas, y siguiendo el ejemplo de la Tierra y la Luna, todos sabemos que hay momentos en que la gravedad de la Luna sí llega a influir, por ejemplo, en el flujo de las mareas, y por ejemplo, también en la influencia de la Tierra que bloquea la luz del Sol y por lo tanto vuelve roja a la Luna, pues ahí también podríamos hablar de la influencia de la Tierra sobre la Luna. Y esa es la teoría coordinadora. Técnicamente, no decir que hay diferencia ni de que son uno solo, sino que más bien debe de haber coordinación entre derecho interno y derecho internacional o viceversa. Esa es la situación. ¡Wow! Lo logramos, chicos. Terminamos esta situación. Qué padre. 18 minutos, nos quedan 12. Así que yo diría que si por alguna razón alguien tiene alguna duda todavía, me hagan las preguntas que corresponda y sí vamos a entregar los trabajos el viernes y el sábado. ¿Ok? Muy bien. A ver, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda?
¿Algo? Ok. Shanti González Almaguer levanta la mano y me pregunta. Justamente sobre pues la teoría monista y un poco sobre los alcances del 133 constitucional, de justamente preguntarle de cuál era la jurisprudencia que nos estaba mencionando, porque según yo tenía entendido, bueno, recientemente estudié unas jurisprudencias en donde justamente queda entendido que en cuanto a derechos humanos se puede tomar el carácter que se desee, ¿no? Bajo el principio pro persona, y que no necesariamente tienen que prevalecer el carácter constitucional ante los internacionales de derechos humanos. A ver, Entonces, esa tesis que me dice, ¿de cuándo es? me parece que del 18, 19. Es que por ahí, por esas mismas fechas, cuando hubo una controversia constitucional entre un tratado internacional y la Constitución, la Corte decidió que no, que se tenía que favorecer a la Constitución. No puedo decir porque en las opiniones de la Corte igual te resuelven hoy que es rojo y mañana te resuelven que es amarillo, ¿eh? Pero hay una tesis en ese sentido de que cuando hay controversia entre un tratado internacional y y la Constitución, se debía de cumplir con la Constitución. Está mencionada en los apuntes, no me recuerdo, pero creo que fue por el 19, y fue ratificada ya por una segunda ocasión. La realidad es que la Corte constitucionalmente es impecable, ¿eh? Constitucionalmente es impecable. Claro que todos sabemos que los derechos humanos deben ser universales, deben ser pro persona, deben ser, ¿cómo le llaman? Que te deben de proteger lo más que puedas. No me acuerdo cómo le dicen, pero progresivos. Y no dudo, Shanti, que pudiera haber en las nuevas interpretaciones que dé la Corte, pueda haber situaciones distintas. Y yo alabaría mucho el hecho de que si hay una controversia entre un tratado internacional y la Constitución, por primera vez los señores de la Corte dijeran, sí, tiene razón, vamos a aplicar el tratado, porque ese era el sentido que tenía el control de convencionalidad y ese era el sentido que se le debía dar a la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Pero lo que sí es bien importante es entender que hoy como la India María o como la Chimoltrufia, hoy como te digo una cosa, mañana te digo otra. Y a lo mejor pudiera ser que a lo mejor pudiera cambiar el criterio y yo lo aplaudiría. Sin embargo, pues por lo menos las jurisprudencias, si están citadas en los apuntes, así van de eso. Y yo sí pensaría en que sí se tendría que valorar de nuevo las cosas porque le está siendo restrictivo. Y nosotros a lo mejor, yo lo he comentado en muchas ocasiones, deberíamos de cambiar el 133, porque el 133 es una copia estrictamente igualita que la Constitución de Estados Unidos, que fue la primera de 1824, fue la que se copió, y que ha pasado por la de 57 y por la de 17 de la misma manera, y no se han hecho grandes cambios a la Constitución en ese artículo. Yo pienso que sí se debería de modificar. Se debe de decir los tratados de derechos humanos en primer lugar, la Constitución en segundo lugar, porque los artículos que marca la Constitución del 1 al 29, que se supone que son los derechos humanos, ni son todos los que deberían de ser, y aparte a veces son muy restrictivos en cuanto al contenido de esos artículos. Y estás dejando una gran posibilidad de tratados internacionales que te dan derechos humanos y los estás mandando a volar cuando se supone que deberías de ser más cuidadoso en cuanto a su aplicación. Pero sí, sí es muy interesante su punto de vista, Shanti, y ojalá y de veras empiecen a hacer más, más interpretaciones, más tesis con ese sentido, porque así debería de ser. Pero por lo menos hasta el 2018 también, o 2019, hay esa jurisprudencia y está ratificada una vez más y debería de cambiarse. Eso sí,
Yo creo que De debería hecho, ser. o sea, sí, justamente mi duda era como lo de la tesis para checarla, porque justamente creo que en esas épocas de la tesis que está hablando, creo que yo ya la leí, y Ajá, justamente creo que por la época salen 4 o 5, y una de las últimas justamente dice que se están haciendo contradicción de tesis entre varias, ajá, de que justamente unas proclaman una cosa y otras proclaman otra, y que ajá, justamente como que hay dos y dos, y que justamente en cuanto a la interpretación de este artículo y los tratados internacionales, sí iba a favorecer, me parece que al pro persona, y que justamente eso iba a estar como a decisión del juez, pero ajá. que sí se debería de atender justamente al principio que fuera mejor, ya sea al internacional o al nacional, dependiendo de lo que fuera mejor, Ok, pero que justamente iba a estar como en manos de el juez, como sí, decidirlo. ok. ¿Sabe qué? Mándeme la jurisprudencia esa, si es que la ve. Yo la voy a buscar y a ver, hay que incorporarla porque le digo que, y sí, había dos en el sentido de que tenían que acudir a la Constitución y dije, pues es que eso no puede ser, pero sí había dos. Si hay contradicción, pues a lo mejor salió quizá después, pero la voy a buscar si usted tiene la amabilidad de pasármela, porque sí, eso es muy importante, pero es muy importante. Gracias, Shanti. Carlos Arriola. Bueno, creo que una de las tendencias que en relación al comentario de la compañera y de las jurisprudencias que menciona es que la Suprema Corte y en general nuestro sistema jurídico tiene una tendencia legalista cuando Sí. hoy en día tendría que ser garantista y que Ujú. la Suprema Corte de Justicia disfraza su discurso garante de derechos humanos, pero al final de cuenta con sus acciones, siempre prevalece su lado legalista y siempre antepone la Constitución ante otros tratados o la interpretación que se le pueda dar a los derechos humanos que favorezcan al final de cuentas a los individuos. No, y yo como le digo a Santi, o sea, seguramente puede ser, o sea, si ella lo vio que es resolviendo una controversia de 2 contra 2, pues puede ser, pero insisto, y eso también lo que comenta Carlos es en cierta forma real. Desgraciadamente tenemos una Suprema Corte de Justicia muy conservadora. Y no estoy hablando del conservadurismo como, ay, no, pues es que hay que ampliarle el término al presidente de la Suprema Corte, o hay que cambiar a todos, pues son unos corruptos. No, viene de un sistema de panistas que metieron a muchos en la corte del PAN. Después vino el PRI, también metió a muchos, que por cierto muchos salieron por las cuerdas, ¿no? Pero también metieron muchos. Y ahorita el presidente López Obrador tiene a 3 ahí. Ahorita es cuando debería, por la calidad y por la cantidad de personas que están involucradas en la corte, tener mejores decisiones. Ojalá y pudiera darse esta situación, pero también coincido con Carlos Arriola de que pues sí son bastante legalistas y sobre todo algo muy importante, la Constitución para nuestro máximo tribunal ha sido siempre una situación muy compleja, muy complicada y desgraciadamente a veces cuando tienen que dar el salto, no lo dan. Y a veces cuando no tienen que dar el salto, de pronto te sorprenden y te dan una verdadera muestra. Y esas circunstancias, pues habría que en pensarlas en que no van a ser de cosas de hoy para mañana. Desgraciadamente hay que pensar que van a pasar más tiempo para que se puedan dar verdaderamente estas situaciones de protección. Ojalá me pueda mandar eso, Shanti, ojalá y las pueda encontrar. Yo me voy a poner a buscar de todos modos y ver si podemos complementar eso, porque eso sería muy interesante de ponerlo también en los apuntes. Gómez, Monroy, Juan Francisco, tenemos escaso un minuto, así que rapidito, Juan Gómez. Si quiere, ya para la otra clase, profesor, nada más era una duda, ¿Una pero duda? lo dejamos No, para la clase siguiente. de una vez, y sabe que si es necesario abro otra sesión, pero dígamela de una vez. Le quería preguntar acerca ya nada más de lo de las conferencias y también le Ajá. quería decir que, retomando lo que decía la compañera, en semestres pasados luego me dejaban de tarea checar el seminario y checar las jurisprudencias y todo.
Y sí, en materia de derechos humanos ya se hablaba que de ese principio pro persona y que en materia de derechos humanos siempre se tiene que dar la protección más amplia. Bueno, También aludiendo a esto de los tratados internacionales que en esa situación insistiría, o sea, técnicamente sí hay la jurisprudencia entre tratados internacionales y constitución, pero ellos prefirieron darle prevalencia a la constitución, que a mí me pareció muy retrógrado. Ahora, de las conferencias, pues hay que subirlas el lunes en los iconos correspondientes. Cada semana se va a tratar de hacer, pero tienen nada más chance de 5, Gómez. Entonces, si no las ha hecho, es conveniente que las hiciera. sí, gracias profesor, es que hasta hoy me incorporé al grupo. Bueno, Gracias. órale pues. Muy bien, tienen hasta 5, pueden meter 5 en el primer parcial. Bueno, señores, me quedan como 3 segundos y me cortan. De todos modos, muchas gracias por estar aquí y nos estamos viendo la próxima clase. Eh, ya me- no, no me cortó. Ah, miren, pues qué genial. Bueno, entonces nos estamos viendo la próxima clase. Cualquier cuestión, también hay un foro de dudas que nadie utiliza y ahí eso va directamente a mi correo. Entonces, si yo puedo revisar el correo y puedo resolverles dudas por ahí, adelante, no hay ningún problema. Para eso es el foro de dudas. E incluso si yo no la puedo resolver, sus compañeros tendrán la posibilidad de resolverla, pues pueden comentar también. Entonces, sugiéroles que usen el foro de dudas para que hagamos una buena retroalimentación de las cosas. Ahora, ya nada más para terminar. El cuestionario es el mismo que está en los apuntes. Ya están las preguntas, son 15 preguntas. Entonces ya están las preguntas subidas, nada más que todavía no les va a abrir. No traten de adelantarle subiendo subiendo ¿cómo se llama? Subiendo ustedes el trabajo por equipo. Vamos a hacer lo posible por cambiarle ahorita lo de la formación de equipos, pero si no, el viernes yo les avisaré y si no me acepta la formación de grupos, entonces cada uno sube su cuestionario de su equipo. Lo único que sí hago, no, hago la advertencia es, si no subes el cuestionario de tu equipo, la verdad es que si tiene mala 5, vas a tener mala 5, aunque tú me digas que la buscaste en otro lado. Es por equipo. Por lo tanto, si tu coordinador falló en la quinta, van a tener todos mala quinta. Entonces, eso hay que subirlo en tiempo. Tienen viernes y sábado hasta las 23:55 y empieza desde el propio viernes a las 05 horas. Entonces, para que empiecen a subir sus trabajos y su actividad. ¿Ok? De todos modos, el viernes hay que venir estudiados porque ya hacemos el primer examen heterogéneo y yo les digo cómo va a estar formada esta situación. Entonces, yo llevo registro manual, de tal manera que aunque tengan ustedes dudas sobre sus puntos, y aunque diga ahí que son más puntos de los que deben de ser, yo llevo aquí mi registro manual, de tal manera que todas las calificaciones vamos a ponerlas. Y hay un glosario. El glosario sirve para que si alguien tiene dudas, si alguien quiere incorporar una palabra al glosario, lo pueda hacer. Por ejemplo, ahorita está pendiente derecho internacional. Entonces, le invito a quien sea a que ponga el concepto de derecho internacional y entonces lo suba como glosario. La idea del glosario es que si tienen ustedes dudas de algún concepto, vayan al glosario y pongan la palabra, la letra, y entonces a lo mejor ahí ya viene el contenido de la pregunta o de la situación, pero de preferencia de nuestros apuntes. No googleen, no busquen las respuestas en Google, es de acuerdo a lo que estamos platicando en la clase. Entonces, pues obviamente si van a poner la definición de derecho internacional público, pues pongan la mía. Sí, es la que va a estar ahí. Entonces ahí hay varios casos. Si quieren agregarle al glosario algún término específico para ayudar a ustedes y sus compañeros, pues adelante, está libre. Pueden poner las palabras que ustedes consulten y ya vamos a ver cómo van quedando esas palabras o esos conceptos. ¿Quieren complementar? Adelante. Es nuestro Wikipedia, pero de nuestra materia. ¿Ok? Ahí los invito a que participen en eso. Muy bien. Ahora sí,
pues qué pena por todos los que están queriendo entrar, pero yo supongo que son del otro grupo. Así que, señores de las 4, nos vemos, que pasen ustedes muy buenas tardes y, ok, muy bien. Entonces, pasen ustedes muy buenas tardes, protéjanse y nos vemos el viernes bien estudiados porque vamos a tener examen. Hasta luego, señores. Luego, profe. Luego, Gracias, profesor. profe. Gracias, Hasta profesor. luego. Gracias. Profesor. Cuídense.